Mi madrastra gastó mi fondo universitario en sus hijos de sangre. Ahora soy el dueño de su casa y tienen 24 horas para largarse. Cuando tenía 11 años, mi papá se casó con Sandra, una mujer que parecía salida de un cuento de hadas hasta que firmaron los papeles. Ella trajo a sus 2 hijos, Hugo y Belén. Eran un año menores que yo. Desde el inicio, Sandra impuso la jerarquía del plato. En las cenas, Hugo y Belén recibían las mejores porciones, el postre completo y el vaso de jugo lleno. Yo recibía las sobras, la fruta que estaba por echarse a perder y agua. Cuando mi papá preguntaba por qué mi plato se veía tan diferente, Sandra siempre tenía una excusa. Oh, es que Mateo dijo que no tenía mucha hambre. O, estamos cuidando el peso de Mateo porque se ve un poco inflamado. Mi papá, que trabajaba 12 horas al día para mantenernos a todos, simplemente asentía y seguía comiendo. Él no era un mal hombre, solo era un cobarde que prefería no pelear para tener una casa en paz. Lo que marcó mi infancia fue el trato diferencial en todo. Hugo y Belén estrenaban ropa de marca cada semestre. Yo heredaba los pantalones rotos de los primos de Sandra. Ellos iban a campamentos de verano privados. A mí me dejaban en casa de una tía abuela que apenas recordaba mi nombre para que yo ayudara con el jardín. Pero lo peor, lo que nunca pude perdonarle, fue el dinero. Mi madre biológica murió cuando yo era un bebé y dejó un seguro de vida destinado exclusivamente a mis estudios. Era una suma considerable. Sandra convenció a mi padre de que, para evitar impuestos, debían mover ese dinero a una cuenta conjunta. Adivinen qué pasó cuando Hugo quiso ir a una academia de fútbol en el extranjero y Belén necesitó un coche nuevo para su cumpleaños 18. Exacto. Mi futuro fue canjeado por los caprichos de sus hijos de sangre. Cuando pregunté por mi dinero para la universidad, Sandra me miró con desprecio y dijo: Mateo, somos una familia. El dinero se usa donde hay necesidad. Tú eres fuerte, puedes conseguir una beca. A pesar de todo, no me rendí. Trabajé en 2 empleos mientras estudiaba y logré graduarme como ingeniero civil. Me fui de esa casa el día que cumplí 22 años y no miré atrás. Durante ese tiempo, la salud de mi padre empezó a decaer. Sandra, viendo que la gallina de los huevos de oro se estaba agotando, redobló su control sobre él. Ella quería asegurarse de que la casa, una propiedad histórica que pertenecía a la familia de mi padre por generaciones, quedara a su nombre. Lo que Sandra no sabía era que mi abuela, la madre de mi padre, la odiaba con toda su alma. Mi abuela era una mujer astuta y vio venir a Sandra a kilómetros. Antes de morir, mi abuela dejó la casa en un fideicomiso complejo. La cláusula era clara. Mi padre podía vivir ahí toda su vida, pero nunca podría venderla ni ponerla a nombre de terceros. Al morir mi padre, la propiedad pasaría automáticamente al primer descendiente varón de sangre, yo. Mi padre murió hace 6 meses. Fue un proceso doloroso, no solo por su partida, sino porque Sandra y sus hijos apenas iban al hospital. Ellos estaban ocupados viviendo la vida con el dinero que le seguían sacando. En sus últimas semanas, mi padre recuperó la lucidez y me pidió perdón. Me entregó una carpeta con todos los movimientos bancarios que Sandra había hecho a mis espaldas y los documentos del fideicomiso. Mateo, no dejes que destruyan lo que tus abuelos construyeron. Haz lo correcto, me dijo. Fue la última vez que hablamos. En el funeral, Sandra estaba más preocupada por el catering que por el ataúd. Hugo y Belén estaban en una esquina revisando sus celulares, probablemente planeando cómo remodelarían la casa ahora que mi padre no estaba. No tenían idea de que estaban viviendo en mi propiedad. Esperé 6 meses. No por bondad, sino por estrategia legal. Quería que se sintieran cómodos, que gastaran lo último que les quedaba en arreglos para la casa que creían suya. Sandra incluso mandó a tirar mis viejas cajas que estaban en el ático, llamándolas basura del pasado. Hugo se instaló en el despacho de mi padre, y Belén convirtió mi antiguo cuarto en un vestidor gigante. Ayer fue el día de la lectura oficial de la sucesión. Sandra llegó a la oficina del abogado con un aire de superioridad insoportable. Llevaba un vestido de diseñador y se sentó cruzando las piernas, mirando su reloj. Cuando el abogado comenzó a explicar que mi padre no era el dueño legal de la casa, sino un usufructuario, Sandra se rió. No sea tonto, licenciado. Mi esposo vivió ahí 50 años. Esa casa es mía por derecho matrimonial. El abogado suspiró y deslizó el documento del fideicomiso de mi abuela sobre la mesa. Lo siento, señora. Esta propiedad pertenece al fideicomiso familiar desde hace 25 años. El beneficiario final y dueño absoluto al fallecer el señor es el señor Mateo. El silencio en esa oficina fue tan denso que casi se podía tocar.
Sandra se puso pálida. Sus labios temblaban. ¿Y eso qué significa?, preguntó Belén, que estaba allí para ver qué podía heredar. El abogado me miró y me cedió la palabra. Significa que están viviendo en mi casa, dije con la voz más calmada del mundo. Significa que cada mueble que movieron, cada pared que pintaron y cada cosa que tiraron fue una violación a mi propiedad. Sandra empezó a gritar, llamándome malagradecido, diciendo que ella me crió y que no podía echarlos a la calle. Me levanté, le entregué una notificación legal de desalojo y le dije: tienen 24 horas para sacar sus cosas personales. Si mañana a las 5:00 p.m. siguen aquí, la policía los sacará por invasión de propiedad privada. Salí de la oficina mientras escuchaba sus gritos de histeria de fondo. Anoche, mi teléfono no dejó de sonar. Sandra me envió una serie de mensajes pasando por todas las etapas. Primero la furia, luego la negociación y finalmente el victimismo. Mateo, por favor. Hugo no tiene trabajo ahora y Belén está estudiando. ¿A dónde vamos a ir? Somos tu familia, decía uno de los mensajes. Me causó gracia que usara la palabra familia ahora, cuando para ella yo solo era el estorbo que le quitaba comida a sus hijos. Hugo me llamó para amenazarme. Me dijo que si me atrevía a tocar a su madre, me arrepentiría. Le respondí que grabé la llamada y que si se acercaba a menos de 100 metros de mí, la orden de restricción sería inmediata. Belén, por su parte, intentó la táctica de la seducción fraternal. Mateo, siempre te quise como a un hermano mayor. No dejes que el rencor nos separe. Casi vomito. Ella era la misma que se burlaba de mí cuando Sandra me obligaba a limpiar los baños mientras ellos iban al cine. Lo más difícil fue lidiar con los familiares lejanos. Primos de mi padre que nunca me llamaron para mi cumpleaños. Ahora me marcaban para decirme que estaba siendo demasiado duro. Les respondí a todos con la misma pregunta. ¿Dónde estaban ustedes cuando ella gastaba mi dinero universitario en los viajes de sus hijos? Nadie supo responder. Les dije que si tanto les preocupaba a Sandra, tenían 24 horas para ofrecerle un sofá en sus casas. Curiosamente, todos colgaron y no volvieron a molestar. Me instalé en un hotel frente a mi propia casa para vigilar. Vi cómo llegaban camiones de mudanza pequeños. Sandra estaba afuera gritándole a los empleados, tratando de llevarse muebles que no le pertenecían. Tuve que llamar a mi abogado para recordarle que el inventario de la casa estaba registrado y que si se llevaba algo más que su ropa y objetos personales, presentaría cargos por robo. Verla desde lejos, perdiendo el control de la mansión que pensó que había robado, fue el cierre que necesitaba mi niño interior. Hoy a las 4:30 p.m. llegué a la casa con 2 oficiales de policía y mi cerrajero. Sandra estaba en el jardín, sentada sobre una maleta, llorando dramáticamente para que los vecinos la vieran. Hugo y Belén estaban cargando una última caja en el coche que mi padre les pagó. Cuando me vieron, la mirada de odio que me lanzaron podría haber quemado la casa. «Esto no se va a quedar así, Mateo. Dios te va a castigar por dejar a una viuda en la calle», gritó Sandra frente a los oficiales. Yo me acerqué a ella, manteniendo la distancia. «Sandra, no eres una viuda en la calle. Tienes el dinero que le robaste a mi padre estos años, y tienes a tus 2 hijos adultos que pueden trabajar, tal como me dijiste a mí que hiciera cuando me dejaste sin un centavo para la universidad». Ella intentó abofetearme, pero un oficial la detuvo. Fue patético. Belén me gritó que yo era un monstruo sin sentimientos. Les recordé que el monstruo fue el que ellos crearon durante una década de maltratos. Hugo intentó hacerse el valiente, pero en cuanto vio que los policías estaban listos para esposarlo, se subió al coche y arrancó sin esperar a su hermana. Fue una imagen perfecta de la familia que Sandra tanto defendía. Cada uno por su cuenta en cuanto las cosas se ponen feas. Finalmente, entraron al coche y se fueron. El cerrajero empezó a trabajar inmediatamente. Entré a la casa y el silencio era absoluto. Olía al perfume barato de Sandra, pero sabía que eso se quitaría con una buena limpieza. Caminé por el pasillo y vi las marcas en las paredes donde antes colgaban fotos de ellos donde yo nunca aparecía. Lo primero que hice fue quitar esos clavos. Esta casa ya no iba a ser un monumento a su egoísmo. Iba a ser, por fin, un hogar. Han pasado 2 meses desde el desalojo. He vendido la mayoría de los muebles que Sandra eligió y he restaurado los originales de mis abuelos que ella tenía arrumbados en el sótano. La casa vuelve a sentirse cálida, como cuando mi madre vivía. He recibido noticias de que Sandra y sus hijos están viviendo en un departamento pequeño en un barrio bastante feo. Hugo trabaja en un almacén, y Belén tuvo que dejar sus lujos para trabajar de mesera. Me cuentan que Sandra se pasa el día quejándose con quien quiera escucharla, pero ya nadie le presta atención.